Y con el ingreso al Congreso del proyecto de reforma a la educación superior, se abren una serie de cuestionamientos sobre el tema del financiamiento. Vamos a conversar con el exministro de Hacienda, Rolf Lüders, para hablar de algunos de estos temas. Señor Lüders, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Daniel. En primer lugar, más allá de si usted esté de acuerdo o no con la gratuidad universal, que ya lo vamos a conversar en algún momento, ¿qué le parece la forma en que se amarra gratuidad universal con un cierto porcentaje de ingresos del Estado del PIB? ¿Es una fórmula adecuada, más allá de si está de acuerdo o no con la finalidad? Bueno, lo importante es mantener los equilibrios fiscales y yo creo que el objetivo de esa fórmula es precisamente esa, ¿no? De asegurar que el financiamiento de esa gratuidad, que tiene muchos problemas, ¿verdad? Pero que el financiamiento de esa gratuidad no cause problemas fiscales. Le pregunto ahora, ¿está de acuerdo con que en algún momento indefinido del futuro pueda haber gratuidad universal en la educación superior? Bueno, en lo personal y como principio yo pienso que no. Yo creo que es sumamente injusto y es ineficiente. Es injusto porque las personas que reciben educación universitaria reciben remuneraciones muy superiores a las de las personas que no lo reciben. Y lo lógico es que contribuyan financieramente a eso. ¿Y hasta dónde, a su juicio, en la actual situación de Chile, se podría avanzar en gratuidad en educación superior, si es que hay que avanzar hasta algún punto? El problema es que, lo que sucede con la educación, ¿verdad? Que yo no creo que sea tan mala como normalmente se califica, ¿verdad? Los estudios que yo he visto, todos demuestran que nosotros tenemos la mejor educación en general a nivel latinoamericano. Bueno, pero que esos estudios también lo que demuestran es que las falencias más bien vienen de abajo, vienen de la educación parvularia, de la educación primaria, de la educación media. Entonces yo creo que los recursos habría que tratar de colocarlos ahí y no necesariamente en la educación superior. Y en la educación superior, ¿cómo se deberían financiar los estudios de las personas los jóvenes que pueden entrar a instituciones pero no tienen cómo pagarlos? Claro, yo sí creo y firmemente que todo el mundo que tiene las condiciones para ello debe tener acceso a la educación superior y que no debiera estar limitado eso por los recursos que se necesitan. De tal manera de que el sistema de crédito que se adoptó, me parece que bajo el gobierno del presidente Piñera, es un sistema adecuado, es facilitarle el dinero a las personas para que puedan estudiar a una tasa de interés razonable y con un tope del ingreso que tenga que pagar en términos de las cuotas anuales. Me parece que eso le da acceso a todo el mundo a la educación y sin embargo, ¿verdad?, las personas que se benefician de la educación terminan pagándola. Ahora, hay otra fórmula, en algunos de los congresistas han propuesto, por ejemplo, que esto se pague después con los ingresos. Bueno, está bien, esa es otra fórmula posible. Ahora, el sistema que reforma el expresidente Piñera bajando las tasas viene del crédito con aval del Estado. Ahora se ha dicho que mientras la gratuidad no llegue al 100%, el crédito con aval del Estado se va a mantener. Ha habido bastantes críticas a ese sistema y un informe muy crítico, por ejemplo, del Banco Mundial acerca de lo que significó para el Estado este crédito. ¿A usted le parece una buena idea mantener el crédito con aval del Estado? Bueno, el crédito con aval del Estado puede producir ciertos abusos, de tal manera que, pero por el otro lado, como se pretende limitar la tasa de interés en esos créditos, alguna intervención del Estado tiene que tener el sistema. Yo personalmente no soy especialista en eso y no lo he estudiado. Le quería preguntar por otro tema que también es muy contingente hoy, que es el tema del sistema de pensiones, a raíz de lo que hemos sabido acerca de pensiones millonarias que se están pagando en Gendarmería. Usted como exministro de Hacienda del régimen de Pinochet, cuando se instauraron, o en el régimen en que se instauró el nuevo sistema, ¿por qué se dejó a las Fuerzas Armadas fuera de la previsión que se diseñó para el resto de los chilenos?
No, yo no lo sé eso, pero me imagino que, bueno, el argumento que se ha dado es que al ser el sistema de pensiones un sistema público, se sabría cuál es el número de miembros que tienen la Fuerza Armada si es que se hubiera adoptado el mismo sistema. ¿Le parece eso una explicación suficiente? No, yo soy partidario, obviamente, de que haya un sistema de pensiones para todo el mundo. En el cual también se integran los militares. Así es. Y más bien se puede entender que se debió a una situación política, que los militares tenían el poder y no querían perder los beneficios que les entrega hasta ahora este sistema. Yo pienso que así fue. ¿Y eso se puede hacer rápidamente? ¿Habría algún problema técnico para hacerlo, para incorporar a los militares sencillamente al actual sistema previsional? ¿Es algo que se puede hacer en la práctica? Bueno, sí. Es asunto de adoptar un sistema muy parecido, un sistema de transición, ¿verdad? De un sistema a otro, muy parecido al que se adoptó en la época en que pasamos del sistema de reparto al sistema de capitalización que tenemos actualmente. Por lo tanto, no hay temas técnicos, digamos, desde el punto de vista técnico, usted dice que es perfectamente posible hacerlo. Yo pienso que sí. Ahora, ¿qué costos tiene para el país una situación como la que se vive actualmente? El hecho de que un cierto estamento tenga estos privilegios especiales en tema de previsión. Bueno, obviamente no es deseable, pero es lo que hay, y lo que hay que hacer es arreglarlo hacia el futuro. En otro tema, señor Lueders, se acaba de aprobar en la comisión mixta en el Congreso un proyecto que sanciona con penas de cárcel y por tanto repone el delito de colusión. ¿A usted le parece correcto que haya una sanción penal para ese tipo de casos? Yo no tengo una opinión bien definida sobre eso. Hay ventajas y desventajas. La ventaja obviamente es que las penas para la colusión son similares a las penas que existen para otros tipos de delitos. La desventaja es que probablemente los jueces, frente a la posibilidad de tener que castigar un delito de estos con cárcel, prefieran no castigarlo, entonces es peor. Pero una cosa no quita la otra, digamos, el hecho de que se pueda sancionar con multas, etcétera, por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no está influenciado porque haya o no sanciones penales a los responsables. Claro, por eso mismo, la solución probablemente va por ese camino, ¿verdad? De tener un rango de penas de tal manera de que los jueces puedan optar por el que crean ellos que es más justo. ¿Qué tan graves a su juicio son los casos de carteles, de colusiones que hemos visto en el último tiempo para una economía que al menos dice ser una economía de libre mercado como la chilena? No, obviamente es una falla importante del mercado y las autoridades tienen que hacer todo lo posible para evitarla. Entonces, sin duda es un elemento importante, ¿verdad?, en la institucionalidad que existan, digamos, un sistema anticolusión y en general cualquier actividad que sea en contra de la libre competencia debiera ser penado y controlado. Y desde el punto de vista de esas grandes empresas que se coluden, ¿qué es lo que falla ahí o qué tipo de circunstancias son las que hacen que se produzcan este tipo de casos? Mire, yo creo que, y eso no es... no solamente se da en Chile, se da en todo el mundo, ¿verdad? Quizás es parte de la naturaleza humana, ¿no? El tratar de maximizar beneficios y la colusión obviamente aumenta los beneficios. Entonces, la tendencia natural va a ser hacerlo. Hay que evitar eso por dos vías. Uno es por educación desde la cuna, digamos, pero ese es un proceso muy largo. Y la otra es penalizando. Pero hay problemas, por ejemplo, en la formación ética en las universidades chilenas. ¿No hay suficiente formación en esos aspectos, por ejemplo? No lo sé. Yo sí sé cuál es la situación acá en la Universidad Católica y nosotros realmente hacemos los mayores esfuerzos posibles por incorporar no solamente cursos de ética, sino también en los distintos cursos tratar de transmitirle a los alumnos lo que es éticamente
correcto y lo que es incorrecto. Sin embargo, muchos de los casos que hemos visto son precisamente de ejecutivos egresados de la Universidad Católica. Parece que hay algo que está fallando ahí. No, no tanto, porque lo que pasa es que la mayoría de los ejecutivos son de la Católica, entonces es lógico que haya una mayoría de ellos envueltos en estos casos. ¿No cree usted que ahí hay un problema de formación ética, por lo tanto? No, porque, digamos, nosotros no podemos evitar, ¿verdad?, que personas actúen en forma no ética, a pesar de que les enseñamos a actuar en forma ética. A su juicio, señor Lüders, hablando también de este tema de los carteles, ¿está demasiado concentrada la economía chilena? Hay muchos segmentos del mercado en los cuales uno ve que hay 2 o 3 grandes actores principales. ¿Falta mayor competencia? Bueno, el esquema chileno está basado en la idea de que en la mayoría de los rubros de producción, digamos, la competencia viene de afuera, ¿verdad? Por eso tenemos aranceles prácticamente nulos en este momento y es la competencia de las empresas externas que compiten con las empresas internas. El mercado chileno es muy chico, para ser eficiente muchas veces se requiere de un gran tamaño y es lógico que se produzca concentración. Entonces, el instrumento más idóneo para evitar los males de esa concentración es la competencia externa. Sin embargo, hay rubros en que no se puede competir con empresas externas y en ese caso la Comisión Antimonopolio es la que tiene que actuar. Claro, eso en teoría, pero en la práctica hemos visto, por ejemplo, que farmacias se coluden para fijar precios, que pollos hacen lo mismo. En el caso del Confort había una colusión para repartirse cuotas de mercado y en teoría uno dice, bueno, en esos casos debería haber entrado una competencia externa aprovechando las circunstancias, pero en ninguno de los casos que hemos visto ocurrió eso. Hay algo que en la teoría debería ocurrir, pero en la práctica no está pasando. No, porque se trata en general, ¿verdad?, en el rubro de distribución, que es más bien uno que no compite directamente con lo de afuera. Entonces, la competencia externa en esos casos demora en llegar y mientras tanto tiene que actuar la Comisión Antimonopolio. Porque en estos casos hay carteles que duraron 8, 10 años y la competencia externa nunca llegó. Sí, no sé, usted se refiere al caso de los pollos, claro, ¿no? Los pollos, por ejemplo, en el Confort también. Y las tissues, el papel tissue sobre todo, ¿no? Sí, sí. Mire, yo no sé si a lo mejor ahí hay un oligopolio internacional y en ese caso obviamente la política general no sirve. Rolf Lüders. Y de nuevo es la Comisión Antimonopolio la que tiene que actuar. Correcto. Rolf Lüders, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muy buenas noches. Gracias a usted.